Buenos días, hermanos y amigos, buenos días. Un día más estamos por aquí y hoy queremos traer un pensamiento de la palabra de Dios. Como cada semana queremos traer unos versículos bíblicos de inspiración que sirvan de aliento a tu vida, que vengan desde el mismo corazón de la palabra de Dios. Hoy queremos compartir un tema y el tema que hoy traemos es Seamos Jesús. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos para que veamos cómo el Señor quiere que seamos espejo suyo aquí en la tierra, que seamos sus instrumentos, cómo el Señor demanda en nosotros que practiquemos aquello que predicamos, aquello que abrazamos, que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir, con nuestro semejante, con quien nos rodea. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos y quisiera que antes me acompañara a orar pidiéndole a Dios dirección para que sea su palabra la que se transmita y no mi palabra, no mis pensamientos, sino lo de Dios. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, te damos gloria y honra por este día, Señor. Hoy queremos compartir, Señor, estos pensamientos tuyos, bendito Padre. Pon carbón encendido en mis labios, Señor, para que lo que salga de mi boca, Señor, sea conforme a tu voluntad y no conforme a mis deseos o a mis pensamientos, bendito Padre. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por los amigos, por los hermanos, por todo aquello que ven o escuchan el mensaje, bendito Padre. Que seas tú, Señor, que esté transformando vida y cambiando corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Seamos Jesús. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20. Vamos a leer unos versículos. Dice aquí: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliémonos con Dios. Fíjate, el tema es seamos Jesús. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Pues fíjate, a veces nosotros, los creyentes, los cristianos, nos apoderamos de la obra de Jesús, pero actuamos con una autoridad distinta a la autoridad con la que actuaba Jesús. Y un pensamiento que me ha estado a mí llegando en estos últimos días, en estas últimas semanas, es si nosotros como creyente, como cristiano, nos preguntáramos ¿cómo actuaría Jesús? Cuando tenemos una situación, cuando hay algo, una circunstancia donde debemos actuar, donde debemos tomar decisiones, si nosotros nos preguntaríamos, ¿actuaría Jesús de la misma manera que estoy actuando yo? ¿O tendría otra actitud? ¿Sería otra su actitud? Y fíjate que la palabra de Dios nos llama a que reconciliemos al mundo con Cristo. Es la función de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Una vez hemos conocido nosotros la verdad, una vez hemos sido apartados para Cristo, es que reconciliemos al mundo con Cristo. No que juzguemos, no que seamos instrumentos para juzgar a otro, ni para dañar a otro, ni para alejar a las personas del camino de la salvación, sino más bien para que lo acerquemos al camino de la salvación. Dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate, en estos días mi esposa me comentaba un hecho que se dio entre unos hermanos en la congregación un día. Una hermana le comenta algo que la entristeció mucho, algo que le dolió bastante, pero
mi esposa pues habló un poco con ella y bueno, gracias a Dios ella dijo que no, que ella por situaciones así pues no se irá de la iglesia porque ella sabe que la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. Y qué bueno que la hermana haya sentido así. Pero la hermana se sintió muy dolida porque ella colabora en la iglesia, está colaborando en la iglesia en algunos aspectos de la obra social que la iglesia bueno, desarrolla, que la obra que la iglesia da como servicio social a la sociedad. Y según le comenta ella, a mi esposa, pues un día, un sábado, estaba repartiendo alimentos en la iglesia y pues también en verdad yo, como yo le decía a mi esposa, tampoco podemos ni justificar una situación, una acción, ni justificar la otra. Ella, como estaba sirviendo en las cosas, como estaba colaborando, pues decidió, ella llevó una amiga a la iglesia, una amiga suya, la llevó para que le ayudara también en la colaboración y bueno, en el reparto de alimentos y eso. Y bueno, ella decidió darle 2 litros de leche de lo que se estaban dando a su amiga. Y según me cuenta mi esposa, me dice que las personas que estaban dirigiendo, pues la llamaron a la atención y le dijeron muchísimas cosas, o sea, la trataron feo, según ella dice, que en términos cristianos no debiera suceder, que la trataron muy feo, que le dijeron que cómo es posible que si ellos van a su casa, ellos no hacen, eso no cogen lo ajeno, qué sé yo cuánto, o sea, le dijeron muchas cosas que en cierta forma una persona que está en autoridad espiritual, en autoridad humana, pues lo hace eso. Pero una persona a la que Dios llama autoridad y no a la autoridad humana, porque la autoridad de Dios no es la autoridad de los hombres, debe de actuar de otra manera, actuaría de otra manera, debería actuar de otra manera. Yo no sé cómo hubiese actuado yo, porque probablemente yo lo estoy diciendo y quizá yo actuaría igual o peor, pero por eso es que decía, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Actuaría Jesús de esta manera y más con hermanos, más cuando se trata ya de hermanos. A veces somos más capaces, somos más dados a hacer el bien a alguien que no cree en Dios, a alguien que no conoce a Dios, que a la misma familia de Dios. Y la palabra de Dios dice, claramente los dice en su palabra, que hagamos bien a todo el mundo, empezando por la familia de la fe. Tú le podrás dar de todo a todo el mundo. Tú podrás hacer bien a todo el mundo, pero empieza por tu casa, empieza por la casa de Dios. Porque qué feo es que tú, a una persona que no crea en Dios, te desviva por ella y a tu hermano, al que tiene a tu lado, lo trate con patadas, lo trate de mala manera. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué predicación estamos haciendo? ¿Qué predicamos? Entonces, debemos empezar por la familia de Dios a hacer la obra de quitar el hambre. ¿Por qué? Porque también dentro de la familia de Dios hay huérfanas, hay huérfanos, hay viudas. Dentro de la familia de Dios, si nosotros estamos llamados a hacer una obra social, de ayudar, de dar de comer al huérfano y a la viuda, de socorrerlo, pues empecemos por lo de la familia de la fe, porque en la familia de la fe también hay huérfanos y hay viudas. Es verdad que en el mundo hay muchos huérfanos y hay muchas viudas, muchas personas viudas, pero dentro del pueblo también lo hay. Y Dios nos llama a que empecemos por ahí. Y es verdad que quizá la hermana lo hizo mal, porque teniendo persona de autoridad, el objetivo, lo correcto hubiera sido de ella decir, oiga hermano, disculpe, mire, ¿puedo coger 2 litros de leche para dárselo a esta amiga que he traído a la iglesia hoy y me está colaborando? Se le podría dar 2. Probablemente el hermano no le diga que no. Quizá ella se extralimitó, se sintió con parte del equipo, se sintió parte de la iglesia y muchas veces hacemos eso. Cuando nos sentimos parte de algo, pues nos sentimos en confianza y tomamos las cosas como si fueran nuestras. Pero que las cosas ni son de uno ni son de otro, son de Dios. Y como tampoco puedo aplaudir la acción de la hermana, tampoco puedo aplaudir la situación de esos hermanos que estando en autoridad no fueron capaces de, con la autoridad de Cristo, dar una respuesta distinta. Decirle, no hermana, mira, yo te la voy a dar lo de tu lecho, pero para la próxima,
trata de buscar, de pedirla, de buscar otra manera, porque estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para colaborarnos unos a otros. Si te ven que tú lo estás cogiendo, entonces ven esto como un desorden. Probablemente el hermano lo hubiera tomado de manera distinta si se lo dicen en esa actitud, si se lo dicen en esa forma, y no se lo dicen como se lo dijeron. Ella se sintió muy dolida, e incluso se pasó todo un día llorando, según me cuenta mi esposa, y al otro día pues estuvo llorando, hablando con mi esposa sobre esa situación. Es penoso ver que a veces nosotros la autoridad que tenemos en la congregación, en la iglesia, la usamos para dañar a los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, para juzgarlo, en vez de atraerlo con lazos de amor. Y si la persona obviamente ha fallado porque lo que ha hecho es cometido un error, pues obviamente en el amor de Cristo le traemos a la verdad, le decimos, hermano, mira, espera, pero con delicadeza. No, porque la iglesia no es de nadie. Es verdad que la iglesia la habrán construido hombres, la habrá construido una institución, pero la verdadera iglesia no es un edificio. La verdadera iglesia, incluso la iglesia verdadera, no son ni personas. La verdadera iglesia, fíjate lo que es la verdadera iglesia, es una franquicia del cielo dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es ni un edificio, ni una estructura de una organización, ni es una estructura de personas. La verdadera iglesia es una franquicia del cielo. ¿eh? Y dirigida por el Espíritu Santo. No es ni dirigida por hombres, es dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo nos dejamos llenar del Espíritu Santo, entonces tú y yo hacemos una buena obra. Vamos a leer unos cuantos versículos más en la palabra de Dios. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjate, todos nacimos en pecado, todos nacimos con el pecado original de Adán, pero nacimos con ese pecado, pero cuando tú naces en Cristo Jesús, naces sin pecado. Tú naces una vez con pecado y naces una vez sin pecado. Por eso la importancia de que, como leíamos en los versículos anteriores, cuando tú naces de nuevo, naces a una nueva vida, a una vida espiritual nueva en Cristo Jesús, donde ya tú eres el espejo de Cristo, donde, como pusimos en el tema de hoy, seamos Jesús para nuestros hermanos, para nuestros conocidos, para nuestros amigos, seamos Jesús. ¿Y qué es Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Con amor, con mansedumbre, con templanza. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? Es la pregunta que debemos nosotros hacernos. ¿Y cómo actuaría Jesús en tal o cual situación? Vamos a leer otro versículo en Juan 13, 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan 13, 16? Juan, capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra de Dios en Juan 13. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Gloria a Dios. Dice, el mayor es el que sirve. El mayor de todo, no es el que está dirigiendo, no es el que está dando órdenes. El mayor es el que sirve. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Juan 13:15, ¿qué nos dice? El 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo Jesús nos ha dado, para que como Él ha hecho, hagamos nosotros. ¿Cómo hizo Jesús? Que no escatimó nada. Cuando fue a lavarle los pies a sus propios discípulos para darle una enseñanza, y esa enseñanza todavía Jesús hoy quiere lavar tus pies, para enseñarte que aunque tú estés en autoridad, Dios te ha puesto en autoridad para que
aprenda a lavar los pies de aquellos que están en pecado, de aquellos que son más débiles que tú, aquellos que quizás tú lo ves y lo ves que se están aprovechando. Lávale los pies, porque Jesús no rechazó lavarle los pies aún a Judas. Jesús le lavó los pies. Vamos a seguir leyendo. El mayor es el enviado y no el que envía. Dice en Mateo 23:7, vamos a leer en el libro de Mateo 23:7, ¿qué nos dice la palabra de Dios por aquí? Mateo 23:7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Fíjate, el más importante no es el que está en la plataforma, sino el que está sirviendo. Jesús decía que a él no le importaba tanto que la gente quisiera aplaudirle en las predicaciones, sino que hiciera la voluntad de Dios. Jesús se hizo siervo. Jesús fue un ejemplo para la sociedad, para la humanidad, para cada uno de nosotros. Y más para nosotros que debemos hoy aprender a predicar con nuestros ejemplos, con lo que hacemos. Yo el primero. No te digo que lo que yo te estoy diciendo sea porque yo me sienta perfecto, yo lo digo desde acá. No. Yo también. Yo el primero, cuando leo la palabra de Dios, la leo para mí primeramente. Y debemos aprender a ver el amor de Cristo y a reflejar el amor de Cristo en todas nuestras situaciones, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros semejantes, con los vecinos, con el amigo, en el trabajo, en todas las áreas de nuestras vidas. Aprender a manifestar el amor de Cristo, aprender a vivir la verdad de Cristo. Vamos a seguir leyendo. En Mateo 23, del versículo 7 y 8, el versículo 7 lo leemos, pero lo leímos ya, pero el 8 dice también, pero vosotros que querráis, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nadie quiera que le llamen maestro, rabí. No, todos somos hermanos. Y como hermanos debemos tratarnos unos a otros. El más importante no es el que tiene un cargo, sino el que tiene carga por los demás. A esto es a lo que Jesús nos llama, a que tengamos carga por los demás. El más importante no es al que un día se le dijo, tú eres pastor, tú eres copastor, tú eres diácono, tú eres ujier. Eso no es lo más importante, sino el que tiene carga por los demás. Ese es el más importante. A mí me habrán nombrado pastor, copastor, me habrán nombrado diácono, pero eso de nada sirve si yo no tengo carga por los demás. Si mi corazón no está lleno de carga por orar, por clamar, por ver la salvación en la gente de afuera, pero también en mis hermanos, los que están dentro de la congregación, los que van cada domingo o cada semana a la iglesia. Porque yo no puedo predicarle a los hermanos para que ofrenden, para que diezmen, cuando los hermanos también están en necesidad y yo no soy capaz de ayudarle y de cubrirle en sus necesidades. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios. En el libro de Mateo 23:5, la palabra de Dios dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues enchanzan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cuánta gente hacen lo que hacen para que lo vean? Para ser visto por los demás, para que le aplaudan o para obtener un me gusta, un like, para tener reconocimiento de la sociedad. El reconocimiento que tú y yo necesitamos, el de Cristo, es el de Dios. Por eso me gusta, me alaba ver esas iglesias que aún hacen lo que hacen. No andan promocionándolo, no andan publicitándolo, no, lo que hacen, lo hacen por amor. Si el mundo quiere enterarse, que se entere. Si el mundo quiere oírlo, que lo sepa, por el boca a boca o como sea. Pero yo no tengo que hacer publicidad de si doy, de si no doy,
de si regalo, si no. Dice el Señor que lo que dé tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Yo no soy de lo que vive queriendo aplaudir si doy algo, si no doy nada, si ayudo o si no ayudo. Porque la recompensa, yo quiero la recompensa de Cristo, no la recompensa de los hombres. A mí no me importa si un hombre sabe si yo ofrendo, si yo diezmo. A mí no me importa si sabe si yo diezmo mucho o poco. A mí lo que me importa es que Dios le agrade mi vida, mi actitud, la actitud que haya en mi corazón. Si doy, si ofrendo, si regalo, si hago el bien, es Dios quien tiene que saberlo. Yo no tengo que salir en una página de Facebook o de YouTube dando cosas a la gente, porque eso no es lo que me va a dar salvación y vida eterna. Vamos a seguir leyendo unos versículos más en la palabra de Dios para que veamos Filipenses 2 del 5 al 8. Leemos, buscamos la Biblia en Filipenses 2 del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjate, Jesús se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así es lo que Dios espera de nosotros. Seamos Jesús hoy en día. No nos aferremos a nada, ni a cargo, ni a posición, ni a un templo, ni a una iglesia, ni a una organización. No te aferres a nada. Que lo que Dios te dé sea para compartir. Para compartir, como te decía al principio, primero con tus hermanos. Primero averigua si dentro de tus hermanos hay necesidad. Y luego lo que queda, pues compártelo con el que no cree en Dios todavía. Porque es verdad, tenemos que hacer obra para el que no cree en Dios. Pero mira a ver si dentro de lo que están ayudándote, colaborándote, hay necesidad también. Porque probablemente de entre los hermanos que están contigo colaborándote, están pasando hambre y tú no te das cuenta. No se han desayunado, sin embargo están todo el día contigo colaborando. Y tú no eres capaz de verlo. Tú no eres capaz. Y si hacen algo, tú te ofendes, crees que ha pasado lo peor. Y no actúa como actuó Jesucristo. Con humildad, con mansedumbre. Y si le tiene que llamar a la atención porque lo que tú crees que ha hecho es mal, pues llámaselo de una manera que la persona no se ofenda ni se te vaya de la congregación. Porque nosotros no estamos para restar, sino para multiplicar. Una vez decía un pastor que no estamos ni aún para sumar, sino para multiplicar. Y a veces lo que hacemos es que restamos en la congregación. ¿Por qué? Porque con nuestros actos hacemos que los demás se desencanten de la persona y se vayan. Y probablemente no pasaría nada si lo que se fuera a otra iglesia. Muchas veces la gente se va directamente al mundo. Y nosotros hemos sido piedra de tropiezo para que esas personas se pierdan. Ah, que es débil, sí es débil, pero nosotros no estamos para juzgarle su debilidad. Nosotros estamos para ayudarle en su debilidad. Ah, que es niño, que son niños en la fe. Sí, pueden ser niños en la fe como lo fuiste tú, o como lo soy yo todavía, o como lo hemos sido nosotros. Pero nosotros no estamos para juzgar si son niños en la fe. Nosotros estamos para a esos niños ayudarle a que crezcan en la fe. Con amor, con mansedumbre, con templanza, lavándole los pies, como hizo Jesucristo. Para eso es que estamos nosotros. No para decir, que se vaya, no me hace falta. Porque probablemente esa es la actitud con la que actuamos muchas veces. Que se vaya no me hace falta el que viene. El que se va no hace falta. Esa a veces es la actitud con la que actúa la iglesia. Y nosotros nos hacemos falta uno al otro, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si estamos llamando personas a la congregación, estamos llamándola para ser cada día más cuerpo. No para que cuando ya tienen 2 o 3 meses con nosotros, le echemos los trapitos. Oye, si tú no me estás diezmando, si tú no me estás ofrendando, te vas. A veces las personas quieren colaborar
pero las actitudes que ven en nosotros no se abren a colaborar con nosotros, a hacer, ayudar, a dar, a darse. Tenemos que aprender nosotros cómo actuó Jesús, cómo actuaba Jesús, cuáles eran sus actuaciones. Jesús, aún sabiendo que tenía un traidor, lo mantuvo con él hasta el último momento. No lo desechó, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Todo lo que hizo, como te decía anteriormente, hasta le lavó los pies. Vamos a seguir leyendo unos versículos más. Vamos a leer unos versículos más que podrán o no tener un poco de relación con esto. En el Salmo 139, 16, podemos hablar aquí un poco del término de la fe, porque probablemente todo esto se relaciona con fe, con certeza, con amor, con convicción. Salmo 139, versículo 16. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor te conoce desde el embrión. Tú no podrás hacer nada para vivir más tiempo. Recuérdate que la semana pasada hablábamos o la semana anterior, hablábamos del temor. De que la gente, incluso dentro de la iglesia, mucha gente está viviendo con temor. Muchas veces quizás estamos actuando de una u otra manera porque vivimos con temor. Y Dios dice que Él nos formó y que todo lo que va a acontecer en nuestras vidas ya Él lo tiene planificado. Nosotros no podemos alargar un día, un año, no podemos alargar nuestra vida del plan que Dios tiene para nosotros. Y yo te quería animar a que practicáramos el ejemplo de Cristo, a que viviéramos verdaderamente el Evangelio de Cristo. Yo el primero, en estos días he estado pensando que hay muchas cosas en las que debemos cambiar, muchas actitudes en las que debemos mejorar, en las que debemos mostrar verdaderamente el amor de Cristo hacia los demás, hacia aquellos que están en dificultad, en necesidad. Es verdad que el Espíritu mismo Santo, pedirle dirección a Él, porque hay gente que verdaderamente se quieren aprovechar cuando ven que uno tiene un corazón generoso, un corazón bondadoso, cuando tú has expresado que eres hijo de Dios. Muchas veces se quieren aprovechar de eso y te quieren hacer creer tonto. Y no lo somos. Pero sí, en Dios no fue tonto cuando invirtió tiempo aún en Judas. No fue tonto. Aunque quizá le hizo ver el mal en el que estaba cayendo, en el que había incurrido. Y le dio oportunidad de salvación, le dio oportunidad de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que aunque nosotros veamos a otros que quizás se quieran aprovechar de nosotros, le demos oportunidad de que se arrepienta, de que reconozca que lo que está haciendo está mal y que se vuelva a Cristo. Vamos a leer otro versículo más. En Job 14:5. El libro de Job 14, versículo 5. Dice la palabra de Dios: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Esto se está hablando de Dios y el hombre. Dios le ha puesto límites a nuestra vida y nosotros no lo podemos traspasar. El único que puede aumentarnos nuestros días en la tierra, en un año o en 15 años, o en una semana o un día más, como lo hizo con el rey Josías, es Dios. Nosotros no podemos alargar. Y por eso te digo, vamos a tratar de vivir sin miedo, sin temor. Vivir en la esperanza de Dios, en la fe en Cristo, en la verdad en Cristo, tratando de ser
mini Cristo en esta crisis. Esta crisis que está atacando a la sociedad y que va a seguir, esta pandemia y luego la crisis que va a permanecer quizá por más tiempo, y quizá otras crisis que vendrán, demandarán de nosotros una fe fuerte, una fe firme de los hombres y mujeres que hemos abrazado la fe en Cristo. Demanda que tengamos una actitud de verdadera confianza, de verdadera certeza, de verdadero valor. Porque la sociedad está demandando de hombres y mujeres que estén llenos de valor, del amor de Cristo, para presentar la palabra de Dios en esta sociedad, en estos tiempos que corren. Se va a necesitar que nos armemos de valor. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de ese valor. Fíjate que el Señor va más lejos. En Mateo 6:27 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Si leíamos que en Salmos, leíamos que Dios desde el vientre, desde el embrión ya conocía nuestros días. Y en Job dice que los meses, Dios puso límite, aún en la cantidad de años, meses, que el hombre viviría. Mira lo que dice Mateo 6:27. Dice la palabra de Dios aquí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Otra versión de la Biblia dice, ¿y quién, por más que se afane, puede añadir una hora a su vida? Nadie, por más que te afane, por más que invierta tiempo, por más que estudie, por más conocimiento que alcance, podrá añadir una hora a tu vida. Lo que Dios, el tiempo que Dios tiene determinado para cada persona, lo va a cumplir. Si Dios ha determinado que tú vivirás 50, 60, 70, 90, 100 años, todos los días del hombre están contados en el libro de Dios, en la mente de Dios, por así decirlo, en su escrito, ya están. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es vivir esta vida que tenemos, sea corta o sea larga, para honrar y glorificar el nombre de Dios, pareciéndonos cada vez más a Cristo, siendo cada día más semejante a Cristo, siendo el espejo de Cristo para este mundo que está perdido, para este mundo que vive sin fe y sin esperanza. Cristo es la esperanza de este mundo, es la buena nueva, el Evangelio, la palabra de Dios, son las buenas nuevas que este mundo necesita, que aún no lo reconoce, pero que necesita para ser transformado, para ser cambiado. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser transformadores de ese cambio que la humanidad necesita dar. Yo te llamo a la reflexión, querido hermano, querido amigo, de que seamos cada día más como Jesús, de que busquemos en cada acción que vayamos a tomar, en cada decisión que vayamos a tomar, preguntar cómo lo haría Jesús, cómo actuaría Jesús, de qué manera Él enfrentaría esta situación, qué respuesta daría Él. Y entonces cuando obtengamos la respuesta a esa pregunta, actuaríamos. Porque lo demás, si actuamos de otra manera, actuamos en autoridad carnal, en autoridad humana. Y la autoridad carnal, la autoridad humana, a veces es avasallante, a veces es destructora, a veces hace daño. Ahora la autoridad de Cristo siempre es para salvación, siempre es para vida eterna, para aquellos que se dejan llevar de la autoridad de Cristo. ¿Es destructiva? Sí, para los que la rechazan, para los que rechazan a Cristo, es destructiva. Pero para el que manifiesta el amor, para que se deja guiar por el amor y la autoridad de Cristo, es salvación, es vida eterna. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a ser más como Jesús cada día, que podamos nosotros ser testimonio de Cristo, testigo de Cristo,
ser mini Cristo, ser como una muestra de ese perfume de grato olor que te dan en la tienda para que tú pruebes y luego te lleve el frasco grande. Que las personas que traten con nosotros, que prueben con nosotros, digan: yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero, porque nosotros podamos ser esa porción de Cristo para que la gente vea que el Cristo mayor tiene mucho más amor que el que nosotros podamos mostrarle al mundo. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, Padre celestial, gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que en estos tiempos, Señor, que están pasando por la sociedad, por la humanidad, tú llenes a tu pueblo, a tu iglesia de amor. Padre, que podamos ser semejante a ti cada día más. Que podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Padre, que nosotros podamos parecernos más a ti cada día, Señor. Que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que nos llene de tu amor, que nos llene de valor, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu nos esté cubriendo cada día, Señor. Sabemos que fallamos, bendito Padre. Sabemos que cometemos muchísimos errores todavía, bendito Padre. Que hay muchísimas cosas que cambiar y que pulir en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, nos postramos delante de ti, te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas y te pedimos perdón, Señor. Y te decimos, Padre, cada día te necesitamos más y más, bendito Dios. Esta conversión que tú empezaste en nuestras vidas, Señor, culmínala, Padre. Culmínala con perfección, culmínalo con santidad, culmínala con vida eterna en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos, por mis amigos. Gracias por los que escuchan la predicación, bendito Dios, por los que escuchan tu palabra a través de los pastores, de los líderes, de cada congregación, de las congregaciones donde estamos sirviendo a nosotros y de las demás congregaciones, Señor. Gracias por cada persona que escuche los mensajes de tantos y tantos hermanos que predican en las iglesias los domingos o en redes sociales o en diferentes medios, Señor. Que tú puedas tocar las vidas de las personas, Señor. Y cada día, Señor, puedan añadirse más y más personas a tu pueblo, a tu iglesia santa, Señor. A esa iglesia, Señor, que es una franquicia del cielo aquí en la tierra, Señor, y que es dirigida por el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos dirija en este día y todos los días de nuestras vidas, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, que puedan ser tocados por el poder de tu Santo Espíritu y puedan llegar al convencimiento de la verdad, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, amigo, por escuchar un día más las palabras de Dios. Espero que la palabra que hayas escuchado no sean solamente palabra de inspiración, sino palabras que te motiven a vivir de una manera distinta. Yo espero que esos cambios que Dios ha empezado a hacer en nuestras vidas se reflejen en nuestra familia, en nuestro hogar, en los hogares de nuestros hermanos, en la congregación y en cada lugar donde se predique la palabra de Dios, que se refleje el amor de Cristo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta una próxima entrega. Amén.